Estaba leyendo que Joseph Stiglitz, ustedes saben, premio Nobel de Economía, a partir de una columna de opinión, salió a respaldar el impuesto global a las multinacionales, ¿sí? Que se está discutiendo al interior, en el corazón mismo del capitalismo. Es más, Joseph Biden es uno de sus impulsores, ¿no? El presidente de los Estados Unidos, que como vimos es más Biden que Juan Domingo, ¿no? Pero es cierto que hacia el interior de los Estados Unidos dice algunas cosas que uno comparte porque entiende que hay problemáticas que son comunes, que son las problemáticas de la desigualdad consagradas por el neoliberalismo y las ideas del consenso de Washington. Pero cuando es afuera de sus fronteras, bueno, vemos lo que está haciendo Estados Unidos ahora, por ejemplo, con la crisis en Cuba, con esta asfixia que hace intolerable la vida para el pueblo cubano, producto fundamentalmente del bloqueo. En un ratito Néstor nos va a dar precisiones allí sobre lo que está ocurriendo. Pero yo les quería contar que al interior, en el corazón mismo del capitalismo, se están discutiendo estos asuntos. Vamos a recordar qué es el impuesto global a las multinacionales. La idea allí de las principales economías es que haya un piso de contribución de las grandes empresas, fundamentalmente las tecnológicas, aunque son todo tipo de empresas multinacionales, para que no escapen a tributar en lugares o de baja tributación o casi de nula tributación, depende, las más llamadas guaridas fiscales o paraísos fiscales, que uno asocia a islitas perdidas en la nada misma del mundo, y sin embargo hay países de muy baja tributación que son las que capturan buena parte de estos pagos de impuestos, como puede ser Irlanda o pueden ser los Países Bajos, nada más y nada menos. Bueno, nosotros tenemos algo parecido con Uruguay, ¿no? De hecho, Lacalle Pou, el presidente uruguayo, apenas asumió, generó una plataforma impositiva convocando a argentinos a tributar allá y no hacerlo en nuestro propio país. Dice Stiglitz en la nota que publicó en el portal Project Syndicate, dice: las empresas pueden evitar pagar su parte justa de impuestos al registrar sus ingresos en jurisdicciones de impuestos bajos. En algunos casos, si la ley no les permite pretender que una parte suficiente de sus ingresos se origina en algún paraíso fiscal, han trasladado algunas partes de su negocio a esas jurisdicciones, ¿sí? El ex economista jefe del Banco Mundial consideró que un acuerdo para establecer un impuesto mínimo global de al menos el 15% es un gran paso adelante. Martín Guzmán, el ministro nuestro, planteó que lo mejor sería un 20%, pero pareciera que el consenso está alrededor del 15%. Dice Stiglitz, pero el diablo está en los detalles. El tipo oficial medio actual es considerablemente más alto, por tanto es posible, incluso probable, que el mínimo global se convierta en la tasa máxima. Agregó que una iniciativa que comenzó como un intento de obligar a las multinacionales a contribuir con su parte justa de impuestos podría generar ingresos adicionales muy limitados, mucho más bajos que los 240.000 millones de dólares pagados anualmente. Y algunas estimaciones sugieren que los países en desarrollo y los mercados emergentes también verían una pequeña fracción de estos ingresos. Y dice Stiglitz, la prevención de este resultado depende de garantizar una definición amplia y completa de las ganancias corporativas. Por ejemplo, una que limite la deducción de los gastos relacionados con los gastos de capital, más los intereses y todos los recursos que agregan las empresas para evitar cumplir sus obligaciones. Probablemente sería mejor acordar una contabilidad estándar para que las nuevas técnicas de elusión fiscal no reemplacen a las antiguas. Los peores abusos cometidos hoy por las corporaciones codiciosas se encuentran en la esclavitud infantil, dice Stiglitz. Es posible que los amantes del chocolate de todo el mundo no lo sepan, pero algunos de sus placeres culpables pueden haber sido producidos por niños esclavos. Detalló también allí que Nestlé, Cargill, bueno, otras compañías de alimentos que enfrentan tales acusaciones han evitado responder en audiencia pública a estos cuestionamientos. Dice, son fechorías cometidas en la lejana África. Bueno, el texto es mucho más largo, pero puntualmente y centralmente se refirió al impuesto a las multinacionales. Este impuesto global a las multinacionales, donde el propio capitalismo le pide a las ganadoras, pueden contribuir un poco más.
Y también los estados-nación reclaman para sí la posibilidad de recaudar los impuestos que consideran fundamentales para financiar un mínimo estándar de calidad de vida para sus pueblos, ¿no? Si no, al no tener los recursos, bueno, obviamente se resienten fundamentalmente todo lo que tiene que ver con la seguridad social y también los estados, se agravan los estados de desigualdad al interior de sus sociedades. Es curioso, en un punto, que esto se esté dando como discusión promovida desde las economías más desarrolladas. Pero también es cierto que esas economías, por desarrolladas que sean, Estados Unidos es una economía desarrollada, incuba a su interior una desigualdad enorme. Los desocupados en los Estados Unidos se cuentan por millones, los pobres en Estados Unidos se cuentan por millones. Lo que no se cuentan es, quizá no demasiado, digo yo, en las plataformas habituales donde ellos propagan las virtudes de su modelo, ¿no? Pero que no lo propaguen no quiere decir que no exista. Y en este caso sí me parece que son decisiones habilitantes para que aquellos países que generalmente estamos más afectados y que tenemos desarrollos que son intermedios, bueno, pongamos la posibilidad sobre la mesa de debatir y discutir quiénes son los que tienen que hacer los esfuerzos cuando una sociedad necesita de mayores recursos para enfrentar, por ejemplo, una crisis como la de la pandemia. Porque la verdad es que el trasfondo de todo este impuesto global a las multinacionales es precisamente la pandemia. Tenemos un capitalismo que en esta etapa genera más dinero con el dinero y que concentra riquezas en muy pocas manos mientras desparrama pobreza en cada vez mayor cantidad de gente en el planeta. Entre esa mayor cantidad de gente en el planeta tenemos en la República Argentina algo un poquito menos de la mitad, pero casi la mitad de la población bajo la línea de pobreza. Esto impone nuevas conductas, impone también nuevos paradigmas. No se sabe muy bien qué tipo de sociedad vendrá después de esta sociedad en la que vivimos, pero sí necesariamente sabemos que esta es injusta, sabemos que es desigual y sabemos que acumula en exceso aquello que debería estar distribuido para, entre otras cosas, facilitar la vida de millones y millones de personas. Es una discusión donde la solidaridad debería estar imperando. No es lo que uno recoge apenas mira lo que ocurre en el mundo, digamos, ¿no? Es un momento donde, producto de la pandemia, hemos visto cómo la codicia no descansa. También vimos cosas maravillosas, entre otras, la posibilidad en tan poco tiempo de fabricar vacunas contra este virus, un enemigo invisible que hoy por hoy mantiene en vilo, ¿no?, a la sociedad global. Y vimos que rápidamente, porque un año no es nada en materia de vacunas, se consiguió ese desarrollo. También es cierto, y ya termino con esto, que ayer yo lo escuchaba a Díaz-Canel, el presidente de Cuba, y me conmovió. Habló sobre los sucesos del domingo, donde hubo manifestaciones en la isla, reconoció el descontento, desconoció la insatisfacción que se expresaba en esas manifestaciones. Dijo, entre otras cosas, que eran producto de la asfixia derivada del bloqueo, ¿no? Pero me conmovió un párrafo donde él dijo: nosotros tuvimos que desarrollar nuestras vacunas porque no teníamos a quién comprárselas ni el dinero para comprarlas. Entonces todos los escasos recursos que teníamos fueron para producir una vacuna para inmunizar a nuestro propio pueblo. Me pareció una confesión que desnuda lo criminal del bloqueo, pero también la grandeza de ese pueblo, un pueblo que en una adversidad que lleva 60 años, ¿sí?, de tacleo para que no pueda expandirse, para que no pueda desarrollarse, genera muchos valores, más que dinero genera valores. Y verlo a Díaz-Canel diciendo: si no desarrollábamos la vacuna nosotros, nos íbamos a morir del COVID. Y nosotros no podíamos permitir que nuestra gente muriera de COVID. Se podría haber hecho de otro modo, probablemente. Se podría haber hecho distinto, probablemente. Siempre está la posibilidad alternativa. Lo que intentó Cuba me parece que estuvo hecho y está hecho
con muchísima, pero muchísima dignidad. Este es el mundo en el que estamos, un premio Nobel de Economía. Ya no plantea el consenso de Washington como salida, sino que está hablando de un impuesto global a las multinacionales. Es del 15%, algunos dicen, che, pero eso se va a terminar convirtiendo en techo. Nuestro ministro de Economía, que habla bajito, pero cuando va a esos lugares levanta un poco la voz, dijo que sea del 20%. Ahora, lo que está en discusión es cuál es la consecuencia de tanta concentración de riqueza y de tanta desigualdad. ¿Y qué hacer con esas consecuencias?